Muy bien, queríamos hacer este contacto con un amigo que además tiene el abordaje de temas que son muy interesantes. Los hemos trabajado juntos incluso en la provincia. Por ejemplo, lo que fue tratar de que propiciar en nuestra Santa Fe se establezca la regulación del uso de la pirotecnia. Decíamos un proyecto de ley de pirotecnia cero para la provincia. Lo saluda Walter Gómez, que habrá que ver en dónde está. Yo lo ubico en Granadero Baigorria habitualmente. ¿Estás ahí, Walter? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Julio. Buenas noches a toda tu teleaudiencia. No estoy en Baigorria hoy, ando por la provincia de Buenos Aires, Ah, bueno. Seguramente por San Nicolás, si no me equivoco. Bueno, por esa San zona. Nicolás de los Arroyos. Muy bien. Esta actividad tuya también es de abogado. Destaquemos también ese rol, ¿no? Estás ejerciendo la profesión y lo haces en nuestra provincia. Tenés en ese sentido. ¿Cuántos años en la profesión, Walter? ¿Cuánto tiempo? 26 años ya en la provincia de Santa Fe siempre. 26 Si años. bien algunas consultas, bastantes últimamente en otras provincias, pero el ejercicio profesional está en la provincia de Santa Fe. Bueno, pero no hablemos tanto de lo que es el Walter Gómez abogado profesional, sino del Walter Gómez que hace de algunos temas hoy ejes de trabajo muy interesantes y que son importantes para la sociedad. Eso trasciende lo que puede ser el marco de lo que es la actividad profesional en sí misma. Por ejemplo, te hemos visto preocupado por el tema de la pirotecnia cero e incluso me comentaba días atrás que ¿te parece bueno que una Claro, iniciativa que plantea... inclusive ese tema lo empezamos a cambiar antes de ser abogados. Pero claro, como todas las cosas lleva un tiempo de maduración, ¿no? Siempre digo que cuando comenzamos con el tema pirotecnia estábamos más solos que Bush el día del amigo. Fíjate, Bush estoy hablando, mirá los Sí. años que hace. De todos modos, hoy en día la situación ha cambiado y mucho, ¿no? Hoy en día hay mayor conciencia. No obstante, falta por hacer, falta. Estabas planteando que el 21 de diciembre sea designado Día de la Pirotecnia Cero a nivel nacional como una iniciativa que tiene un antecedente en Baigorria, ¿puede ser? Claro, nosotros empezamos hace muchos años a promover la lucha contra la pirotecnia. En aquel momento nosotros veníamos del medio ambiente. En realidad nos parecía perjudicial para el medio ambiente, sobre todo por unas fiestas grandes que se hacían en el Parque Independencia Granadero de Rosario, y al otro día veíamos la cantidad de pájaros muertos, y en algunos lugares de la costanera donde se usaban fuegos de artificio en fin de año y veíamos pájaros muertos. Así nos fuimos metiendo. Cuando tuvimos la oportunidad de sentar la ordenanza, luego de varias idas y venidas, no costó bastante, pero se aprobó. Los concejales de aquel momento en general nos acompañaron, se aprobó la ordenanza. ¿Y qué pasó? Se logró reducir significativamente el uso de la pirotecnia en tanto y en cuanto se prohibió la comercialización dentro de la ciudad. Pero todavía seguía siendo muy importante el uso, sobre todo los días festivos. Y llamo días festivos 24, 31, partidos de fútbol importantes, cumpleaños de 15. Y entonces decidimos dar un paso más en esto de crear conciencia ahora sí, y nos pusimos de acuerdo en una fecha, el 21 de diciembre de cada año, lo íbamos a dedicar a trabajar para concientizar sobre lo perjudicial de la pirotecnia. Y así fue, así empezamos. Hubo distintos años con distintas tareas, en realidad se extendió, pasó los límites de nuestra ciudad, hemos asistido otros años a marchas en plazas, a jornadas de concientización, charlas, y este año lo que estamos pidiendo es que es por las redes, porque indudablemente este año tiene una impronta especial. También creemos que se va a usar menos la pirotecnia,
pero de todos modos, la tarea de conciencia no puede detenerse. En esto no hay que dar pasos atrás, al contrario. Siempre aclaramos que es pirotecnia recreativa, ¿no? De ninguna manera pretendemos nosotros tratar de limitar el uso o prohibir la pirotecnia que tiene que ver con rescate, con salvamento. De Claro. ninguna manera pasa por ahí. La pirotecnia recreativa. Claro, y en nivel de uso o de decibeles que sean superadores de lo que es lo que permite el oído humano y que afectan mascotas desde ya, pero también a nuestros ancianos, a nuestros niños, sobre todo los chicos autistas que sufren muchísimo el impacto, los estresa enormemente y también, por supuesto, genera muchas veces siniestros terribles. Así que bueno, 21 de diciembre, un día de concientización para ir avanzando en esta idea de la erradicación del mal uso de la pirotecnia, el uso indebido de la pirotecnia. Pero también hay otra cuestión que te ocupa más allá entonces de lo que puede ser el rol profesional como abogado que sos, y tiene que ver con ley de humedales. Ahí lo pusimos en el subtítulo porque, claro, uno podría hablar de los derechos del consumidor, podríamos hablar de cómo protegerse frente a, por ejemplo, algunas propuestas indebidas que se hacen hacia lo que es un usuario al cual se lo sorprende y se lo hace a veces entrar en situaciones realmente de perjuicio para el propio usuario. Pero hablemos ahora de ley de humedales. ¿Por qué te importa abordar esta cuestión, Walter? Estoy teniendo poco retorno, pero te comento. Todo va de una manera de la mano. Cuando uno empieza a trabajar en un área, empieza a darse cuenta que no son compartimentos estancos. Nosotros entramos por el medio ambiente a la pirotecnia, pero indudablemente no perdimos nuestra base que tenía que ver con recuperar la forestación autóctona, que tenía que ver con proteger determinadas áreas. El humedal hoy está en discusión permanente y hay gente que está trabajando mucho por este tema. La asociación que nosotros integramos está dedicada en este tema fundamentalmente estos últimos días por la quema que hubo de pastizales en las islas adyacentes a Rosario, no solo en Rosario, en todo el cordón industrial ha habido quemas de pastizales y esto está ocasionando indudablemente un daño que no es natural. No es que se prenden porque sí los fuegos y provocando los daños que provoca, ¿no?, a la biodiversidad que nosotros tenemos. En este sentido, hay algunas iniciativas, algunas nacionales, otras provinciales. En nuestra misma ciudad de Granadero Baigorria se declaró reserva la parte de islas que tiene que ver con la jurisdicción, con la competencia de la ciudad. Es un paso importante. Obviamente, importante, pero hay que después poner trabajo encima. El mismo trabajo que le ponen las organizaciones no gubernamentales, que le ponen los militantes de distintas áreas. Bueno, ese mismo trabajo hay que ponérselo también del Estado para que no quede en una mera declaración de reserva, sino que avancemos, que podamos controlarla, custodiarla y en algunos casos sancionar a los que atenten contra fundamentalmente la biodiversidad que tratamos de proteger en los humedales y en ese gran humedal que tenemos nosotros en el río Paraná, que son las islas, ¿no?, que es fundamental. No son los únicos y son kilómetros y kilómetros, pero bueno, el trabajo va a ser importante porque también hay muchos intereses del otro lado, intereses de agropecuarios fundamentalmente, ¿no? Bueno, obviamente esta cuestión incluso ha dado pie a una ley nacional que ha generado bastante ruido para que los campos incendiados no se puedan vender, no se puedan ser objeto de comercialización, un tema que, bueno, seguramente todo tiene que ir confluyendo para una debida protección del medio ambiente y que los negocios, los intereses particulares no estén por encima de ello, ¿no? Y esto es un desafío enorme que hay que asumir, así que es un trabajo arduo el que hay que dar. Claro, lo que pasa que a veces da la sensación que tiene que aparecer una catástrofe para que tomemos conciencia. Bueno, lamentablemente apareció y se han realizado varios proyectos. Todo lo que andaba dando vuelta, por supuesto que si los miramos con lupa,
podrían ser perfectibles, pero es necesario avanzar en esta materia. Fíjate que si nosotros queremos tener una política de santuario y hacer de toda la República Argentina un santuario, no va a ser posible. Pero si tenemos una política razonable de respetar los corredores, por ejemplo, por donde se desplazan las aves, de respetar los corredores por donde se desplazan los peces, y vamos organizando esto que se puede hacer, se puede y se debe hacer, la cosa va a cambiar, pero por supuesto, todavía estamos muy lejos, todavía nos faltan crear parques nacionales en el país, aunque hay buenas noticias, se amplió el Parque Nacional Tras la Sierra en 17.000 hectáreas en estos días, pero hay que seguir paso a paso adelante. E insisto, no planteamos una política de santuario estricta para los 2 millones de kilómetros, más de 2 millones de kilómetros de la República Argentina, pero sí planteamos una utilización racional de los recursos con una protección racional también, porque hasta diría que es irracional o insensato generar distintas o pequeños islotes dentro del país sin tener en cuenta la migración de las especies, por ejemplo, ¿no? Y esto hay que pensarlo. Sé que los funcionarios técnicos de carrera lo saben porque lo hemos charlado. Lo que pasa es que después viene la decisión política, los intereses que chocan contra la decisión política, los costos muchas veces, porque tenemos que hablar en algunos casos de expropiaciones significativas. Bueno, son decisiones. La ciudadanía también tiene que poner en agenda estos temas. En esto también se va la vida de las generaciones futuras. No es solo el hoy, estamos hablando mirando hacia adelante, no parece la verdad de perogrullo, pero la realidad es que cada vez tenemos que pensar más en eso porque los plazos se acortan. Los plazos inexorablemente se están acortando. Los científicos ven alertando sobre lo que está pasando. Resulta que las clases dirigentes a veces se olvidan de estos temas o de conversar un poco más con los científicos cuando de medio ambiente, salud pública se trata, ¿no? Muy bien, Walter, excelente el criterio que estás planteando. Es, por supuesto, una demanda universal. ¿Qué pasa con el cambio climático a nivel mundial? Gran debate, ¿no? Acuerdo de París, sí o no, ahí está Biden, si sigue o no la política que ha hecho Donald Trump. Así que es un tema que, por supuesto, es de enorme significación. Has hecho una introducción al mismo que es muy útil. Uno puede agregar que también Melincó aquí tiene que discutir qué pasa con el sitio Ramsar, que oportunamente se definió, como tantos otros sitios Ramsar. Bueno, el tema da para mucho, como también da para mucho hablar contigo sobre lo que tiene que ver con los derechos del usuario y del consumidor, con lo que tiene que ver con distintas cuestiones. Así que nos encantaría tenerte en algún otro programa, establecer una mecánica de cierta periodicidad para hacer estos contactos que realmente va a ser muy, muy grato poder desarrollarlos. Y te agradezco mucho esta comunicación vía Zoom que, bueno, ha sido, por supuesto, realmente muy útil para todos. Gracias, acá estamos cuando nos digas al pie del cañón para salir al aire y dar a conocer por ahí las cosas que están pasando en este lado de la provincia y por dónde estamos tratando de caminar. Muy bien, muchas gracias. El saludo entonces para Walter Gómez y nosotros aquí ampliamos la cámara ahora, la pantalla, con Roberto Landaburu, que